Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar muy brevemente un análisis muy sencillo basado en un archivo plano, eh, ejemplo de dato estructurado, que es el trabajo con la base de datos de Properati. Y lo que nos vamos a hacer es una pregunta muy sencilla, completamente descriptiva, que es si es Belgrano o Caballito, cuál de los dos barrios es más caro o más barato. Entonces, vamos a fijarnos como pregunta de interés, poder caracterizar el precio de las propiedades de los departamentos de Belgrano y Caballito. Y vamos a ver un ejemplo en R. ¿Cómo podemos responder a ver cuál de estos dos barrios es más barato o es más caro? Entonces, vamos a pasar al R. Y en este caso, lo que estoy mostrando es un pequeño notebook que comienza primero cargando las librerías que uno va a utilizar. En este caso vamos a editar Tidyverse y Deployer para poder hacer un breve análisis de manejo con los datos. Pero lo más importante es que tenemos que hacernos del conjunto de datos. Y en este caso, el conjunto de datos lo tengo representado como un archivo plano de texto, CSV, que es texto separado por comas, que es un formato muy tradicional para datos estructurados. Ya lo tengo metido en mi máquina, así que con la función read CSV lo que hago es cargar este conjunto de datos. Y una vez que tengo este conjunto de datos cargado, puedo analizar, por ejemplo, la estructura de los datos y ver qué variables tiene. O en forma para mí más clara es ver directamente, hacer un browse de los datos, donde veo, por ejemplo, que tengo casi 400.000 propiedades repartidas en 24 atributos distintos. Fíjense, tengo el ID de la propiedad, lo que veíamos antes, ¿no? La fecha de comienzo del anuncio, latitud, longitud, cuando el anuncio fue creado. Y tengo, por ejemplo, un atributo fundamental que me va a servir para este análisis que tiene que ver con este campo L3, que es el que tiene el barrio. Y por supuesto, la variable que me va a servir de target, que quiero analizar, que es el precio de las propiedades. Entonces, una vez que tengo estos datos cargados, bueno, el trabajo que tenemos que hacer es, en este caso tengo que aplicar una serie de filtros, por ejemplo, quedarme con las propiedades de Argentina, Capital Federal, valuaciones que estén en dólares, acá me estoy quedando con departamentos, PHs o casa, me estoy quedando con tipo de operación que sea venta, por ejemplo, no alquiler, y fíjense que este tipo de operación que filtra los datos se hace muy sencillo, porque tenemos justamente esta estructura que permite, cuando filtramos filas por características basadas en atributos, que se haga de una manera muy eficiente. Lo mismo si ahora tengo que seleccionar un conjunto de variables, porque no voy a trabajar con todas. Entonces, si voy a seleccionar y quedarme solamente, por ejemplo, con el ID, con el barrio, con la superficie y con el precio, por ejemplo, con este tipo de variables, de nuevo se hace muy sencillo porque tengo una estructura que me permite hacerlo de una manera eficiente. Y, por ejemplo, quedarme en este caso con más de 60.000 propiedades. Y ahora sí, finalmente, si tengo que responder esta pregunta de cuál es el barrio más barato, o si es en Cava, si es Caballito Belgrano, puedo directamente hacer lo siguiente, que es, bueno, filtrar y quedarme solamente con las propiedades de Belgrano y de Caballito. Y acá lo que le digo es que el barrio sea o Belgrano, este es el operador lógico de O no excluyente, o Belgrano o Caballito. Quedarme exclusivamente con departamentos, forzar a que los departamentos tengan superficie cubierta que esté entre 60, fíjense, mayor a 60 y menor que 70 metros cuadrados. Acá veo un pequeño error, así que lo vamos a corregir en este preciso instante. Vamos a pedir la parte que sea menor que 70, o sea, que sea mayor que 60 y menor que 70. Y le vamos a pedir también que me agrupe por el barrio, eso lo hago con group by, voy a agrupar por barrio. Y adentro de este agrupamiento lo que voy a hacer es que me resuma la información en dos nuevos atributos, que va a ser el promedio, que va a ser el promedio, el precio promedio para cada uno de estos barrios, y por otro lado la cantidad, qué cantidad de propiedades tengo en cada uno de estos elementos de estos dos grupos que son los departamentos de Belgrano y de Caballito. Entonces, el resultado de esto es una tabla muy sencilla donde me dicen que tengo 386 departamentos en Belgrano con un precio promedio de $250.000.
y tengo por otro lado 287 departamentos en Caballito con un precio promedio claramente más bajo de $197.000. Entonces fíjense, un ejemplo muy sencillo, completamente descriptivo, exploratorio, que me llevó desde, por un lado, la carga de la información del archivo plano, una información que está de una manera completamente estructurada, que me facilitó muy fácilmente aplicar filtros, que me seleccionaron filas de acuerdo a mi interés, pude seleccionar las columnas con las que iba a trabajar, de tal manera de achicar muchísimo la información, y después hacer el último filtrado, que es quedarme con los dos barrios que quería comparar, con la tipología de unidad que quería, que era un departamento, para asegurarme que eran cosas relativamente comparables. Filtré y me quedé con departamentos que fueran mayores que 60 metros y menores que 70 metros cuadrados. Agrupé por barrio e hice un resumen del precio promedio y de la cantidad de elementos que tengo. Y este fue el resultado. Esta fue la forma en la cual uno naturalmente con archivos basados en datos estructurados trabaja, por lo menos en forma descriptiva, para llegar a una conclusión. Lo que vamos a ver en el próximo video es cómo hacemos cuando tenemos que hacer un análisis parecido a este, pero nuestra fuente de datos es no estructurada.